lo que he propuesto hoy es una especie de juego. Es un jueguecito que tiene que ver con una de las cosas que se va a tratar en la conferencia y tiene que ver con cómo percibimos la ciudad y la arquitectura. Hemos hablado de para qué sirve un arquitecto, hemos hablado de cómo no hacer uso o por qué hacer uso de un arquitecto para evitar determinados efectos perniciosos o dinámicas siniestras que tienen lugar a veces en obra. Hemos hablado de todo eso. Hoy vamos a poner una especie de prueba para todos aquellos que estamos o que están en el otro lado de la arquitectura y que quieran incorporarse. Entonces, lo que voy a proponer es, en 6 puntos, como 6 juegos para aquellas personas que quieran hacer un proyecto, que averiguemos información, ¿vale? Entonces, yo te voy a ir poniendo con cada elemento de la arquitectura, te voy a proponer una prueba, ¿vale? Bien, perfecto. Te voy a ir preguntando qué sucedería así, para que tú te imagines qué pasará cuando lo hagas, ¿vale? El primero de todos, la luz. La prueba consiste en recorrer tu casa sin encender una sola luz eléctrica. Tú imagínate que llegas a casa y tienes que ir desde la entrada, tienes que recorrerla por completo sin encender luces. ¿Qué estancias? Porque yo estoy seguro de que ya tienes en la cabeza 3 sitios en los que dices, vale, ya para empezar en este sitio no veo un carajo, no veo nada. Seguro, ¿verdad que sí? Sí, totalmente. Hay una Pero estancia que es ciega, ¿verdad? sí, totalmente, totalmente. Hay una estancia bueno, pues me costaría muchísimo, efectivamente. Vale, A pues ver, ahora. esa estancia tiene un uso de día o un uso de noche, tiene un uso de servicio o un uso de servido. De noche, de noche. Tiene un uso Tiene de uso noche. de noche. Vale. Pues tiene ventana, Tiene ventana. entonces tiene mala orientación, ¿verdad? Pues no tiene mala orientación. Es que yo, por elegir una zona más oscura, quizás he elegido el dormitorio, pero entra la luz, especialmente, eso sí, también te lo digo, por el día, o sea, por la mañana, Sí, sí, sí. Entonces, pues igual, por eso he asociado Hablando- quizás la noche, ¿no? Que quizás No, estamos hablando de entrar a casa a pleno día. Entrar a a casa pleno día. a pleno día sin encender luces. Hay alguna estancia, casi siempre, que está a ciegas, que está completamente negra. Pues no lo sé, es que yo todo exterior, lo tengo todo Y exterior. la respuesta es que no. Tienes la grandísima suerte de tener una vivienda en la que Sí, todo está correctamente iluminado y sí, sí, correctamente ventilado. Para todos todo aquellos, exterior. claro, para todos aquellos oyentes que hayan pensado esto y hayan dicho, vale, si entro en casa, porque yo ya tengo algunas estancias que durante el día necesitan luz eléctrica. Bueno, para todos ellos, tomad nota de esto, porque ahí hay un pequeño error, porque pueden pasar 2 cosas. La primera es que por una falta de huecos, porque la distribución no esté bien pensada o porque no haya ningún tipo de paso de luz, no tenga la iluminación suficiente que debe tener esa estancia. Y lo segundo es que tenga una mala orientación y, por ejemplo, esté en una calle muy estrecha o que tenga una orientación que tiene muy poco impacto solar o que tenga muy cerca el edificio de enfrente y proyecte sombra sobre la fachada. Y esto hace que, a pesar de tener una ventana, tenga una orientación que impide que haya una luminosidad suficiente como para sentirse cómodo. Y esto invita automáticamente, en el momento que entras, a pulsar y encender la luz. Por Bueno, supuesto, aquí sí, hay, uno de los aseos sí que no tiene ventana. Este sería quizás el más oscuro. en el caso de los aseos o los baños que se quedan normalmente en el centro de las distribuciones, porque vienen a servir para articular alrededor algunos tránsitos, suele haber siempre una ausencia de ventanas y, bueno, la ventilación se produce por medios mecánicos, no suele ser por medios naturales la mayoría de las veces y si eso es la ventilación, la iluminación se produce de manera artificial. Entonces, Claro. pero lo ideal sería que tanto en un piso como una casa, como en cualquier otra estancia, tuviésemos una fuente mínima de iluminación natural que te permitiese al menos ver un poquito dónde están las cosas, porque eso hace que no tengas que encender las luces. Pues este ejercicio, el primero, respecto de la luz, yo invito a la gente a que lo haga. Y si se da cuenta de que en su vivienda hay más de 2 estancias, hay más de 2 que tienen necesidad, que lo anoten, porque necesitan actuar sobre esos elementos, porque están constituyendo una peora en el funcionamiento energético de la vivienda. Sencillamente, cada vez que entran, el contador se pone a girar. ¿Vale? Esto sería... Y conforme está la luz ahora, imagínate. A esto me refiero, a esto iba yo. Claro, date cuenta de que si estamos haciendo que la gente consuma más electricidad, si con una pequeña intervención que nos meta un pequeño óculo, una rasgadura en la pared, una zona de luz, algún sitio en el que reflejen, hay 1000 formas de hacerlo. Si conseguimos meter
luz en una estancia que antes era ciega, pues seguramente ese ímpetu, ese primer impulso de encender la luz nada más entrar porque está muy oscuro, lo perderíamos. Y seguramente Claro. a la larga la factura también se resentiría menos. ¿Que cada vez somos más eficientes con los tipos de aparatos y tipos de equipos que se instalan? Sí, pero nunca va a ser tan eficiente un aparato del tipo que sea, con un consumo por mínimo que sea, que el utilizar la luz natural que ya tenemos a nuestra disposición. Así que este es el primer La ejercicio. luz. Paséate por casa, sí, la luz, paséate por casa, y si te salen más de 2 estancias que durante el día, a plena luz del día, te piden que enciendas la luz, hay que echarle un vistazo. Mira a ver ese resultado. Hay que revisar. Segundo, temperatura. ¿En qué habitación no quieres estar? La pregunta es esa. Elige una estación del año, la que más frío haga o la que más calor haga, elige una y dices, mira, es que en invierno o en verano no puedo estar en esta habitación. Es que todo el mundo tiene en agosto una habitación a poniente que es inhabitable, o todo el mundo tiene en invierno una habitación a norte que no se puede respirar allí, porque hace un Sí. frío que te corta la respiración. Yo tengo sobre todo una especialmente. Ya tienes una, pero ¿calor o frío? Pues las dos cosas. Vale, o sea, Pues, que tiene, la- fíjate, en Lorca sucede una cosa muy curiosa, en toda esta latitud. Sucede una cosa muy curiosa y es que en verano tenemos sol de norte. Y esto quiere decir que el arco solar, como se amplía, en lugar de tener un arco solar que va desde levante hasta poniente, como el recorrido, el arco solar se eleva, tenemos una exposición que se mete un poquito hacia el norte. Si uno ve las cartas solares de la ciudad o incluso cualquier aplicación que ya las hay de móvil que te dicen cuál es el recorrido solar, se da cuenta de que el sol pasa el oeste y empieza a subir hacia el norte. Pues en el momento que tengas una habitación que tenga una orientación noroeste o que esté girada en esa dirección, lo que va a suceder es que en invierno no va a recibir ni un solo rayito de sol, va a estar completamente helada, y en verano, sin embargo, va a recibir el impacto de las últimas horas de sol, que son potentísimas y frontales. Pero tenemos que recordar que el sol de levante y el sol de poniente se protegen así. No, es el sol de mediodía que se Sí, protege. sí, totalmente. Entonces, cuando tienes el sol de poniente que te viene completamente de frente porque el sol ya se está poniendo, es muy idílica una vista de una puesta de sol en una playa fantástica, maravillosa, que te permita esa puesta de sol, pero como lo tengas Pero en... si vas conduciendo, chungo. O si vas conduciendo, entonces ya es terrorífico. Pero es que si estás en una habitación que tenga ese poniente, tienes que condenarla pues, para almacén, porque durante el verano Sí, no habrá quien viva ahí, o tienes que sí, cerrar los sí, toldos, o cerrar por completo las persianas. sí. Tienes que hacer alguna intervención para protegerte de ese calor. Pues seguramente, por cómo lo describes, esa habitación tiene una orientación oeste-norte o noroeste. Sí, sí, sí. Seguramente por cómo está, y entonces tienes ese frío. Pues bien, este es el segundo parámetro que yo invitaría a la gente a considerar. Si te paseas por casa o si ya tienes en la cabeza, es que en verano en esta habitación no puedo estar, o es que en invierno en esa habitación no se puede pasar, lo anotas. Tomas nota porque ahí hay que hacer algún tipo de intervención. Si es para calor, hay que optar por una serie de mecanismos, y si es para frío, por otros, que ya hemos tratado en otros programas, y hay que optar por una u otra vía que a lo mejor tiene que ver con la climatización o a lo mejor tiene que ver con el control del soleamiento. Tiene que ver con muchas opciones, o con el Sí. aislamiento térmico, o medios pasivos. Bien, pues eso también anotado, la temperatura, porque todo esto, junto con la luz, fíjate que estamos construyendo una habitación cómoda o incómoda en función de cómo estamos tocando factores que dices, pues mira, es verdad que cuando entro a una habitación a oscuras me siento incómodo, y cuando entro a una habitación que hace mucho frío me siento incómodo. Sí, Fíjate, sí. entras a una habitación oscura y fría, ya que es para sembrar champiñones allí, o Sí. una cosa horrible. Totalmente, totalmente. Este sería el segundo factor, temperatura. El tercero, el color. Y aquí he puesto una pregunta que es, ¿por qué tienes prisa? Pues cuando uno entra en un lugar que está pintado de rojo o que tiene algún color que no se ha trabajado desde el punto de vista de la percepción, de momento puede mostrarse o puede encontrarse inquieto. No sé si te ha pasado que has estado en algún sitio y no sabías por qué, pero querías irte o tenías prisa Sí, sí. o te ha dado por levantarte cuando decías, pero vamos, si hay sillones aquí, podría estar sentado. Pues no, no estoy cómodo. Pues bien, la teoría del color ha dejado claro desde hace muchos años que influye. Los tonos neutros siempre han sido amigos de la arquitectura o han sido aliados en el sentido de que proyectar una arquitectura que tenga una variación controlada de color dentro de unos tonos desaturados puede servir para que la gente se sienta en armonía con el entorno. Sin embargo, cuando uno quiere un espacio de activación o quiere resaltar
resaltar un determinado elemento, sí puede hacer uso del color de una manera casi pictórica, ¿no? Tenemos el caso de Mondrian y luego de Jerry Thomas Ridwell, todas las casas del neoplasticismo holandés que se hicieron ecos de esa cultura del uso del color y que además luego fueron a pasar a Bauhaus con todas las manifestaciones que tuvieron, con esos altísimos contrastes, el rojo, el amarillo, en fin, todo lo que podemos ver dentro de esa arquitectura. Los oyentes pueden ver varios ejemplos en los que se ve con mucha claridad. Sin embargo, cuando no se utiliza de manera estratégica, el color tiene la capacidad de estimularnos de manera negativa. Te puede echar de un sitio, te puede incomodar, te puede deprimir si tienes que pasar mucho tiempo en un lugar. Imagina, pues no lo sé, estos sitios en los que hay que pasar mucho tiempo, imagina unas paredes pintadas de este color verde ciénaga, que tengas que estar viéndolo permanentemente, o de estos naranjas apagados que son muy tristes. Pues quizás también pues en un logotipo, en una área controlada, claro. pero no en un paño muy grande porque pueden causar un efecto muy negativo. Pueden causar un efecto muy negativo. Entonces, ¿cuál sería el ejercicio en cuanto al color? Pues entrar a un lugar y pensar, o entrar a una parte de tu casa y decir, ¿por qué estoy inquieto aquí? ¿Por qué este recibidor pintado de naranja que me pareció tan buena idea ahora no me invita a nada a estar aquí? ¿Por qué esa pared que pinté de fucsia en el dormitorio ahora resulta que me deja dormir regular nada más? O sea, ¿qué está pasando? Pues bien, el ejercicio sería llevar a la gente a que se pregunte qué es lo que está sucediendo. Y aquí hay que mencionar una cosa que ya hemos comentado en otros programas. El uso del color de una manera exacerbada o llevada a los límites se puede hacer cuando dispones de mucho espacio. Es decir, estas novelas que vemos latinoamericanas en las que aparecen las haciendas, en las que una habitación, un dormitorio mide 200 metros cuadrados, tienen las paredes pintadas de un verde césped oscuro, claro, se lo pueden permitir, que consuma la luz y visualmente sea tan pesado ese elemento, se lo pueden permitir porque tienen una amplitud brutal de espacio. Pero si no fuese por eso, no se te ocurra en un dormitorio de 12 metros cuadrados pintar las paredes de verde césped oscuro porque, en fin, lo vas a pasar regular, salvo que sea fucsia. Tú lo vas a pasar regular. Entonces, el siguiente ejercicio es entra a una habitación y pregúntate si ese color te hace sentir inquieto. En tu caso, ¿tú tienes alguna habitación inquietante o eres de todo blanco? No, todo blanco, salvo 2 paños grises. Uno en el salón y creo que otro en el dormitorio. Vale, pero has optado por un tono neutro, todo tranquilo. Has optado por algo más o menos bien, bien. Pues, y no tienes ninguna encimera de color fucsia, ni roja, ni con esta... No, afortunadamente no. Afortunadamente no. Mi mujer es amante del blanco. O sea, blanco. Bien. Totalmente. Esa es una buena base de la que partir. Luego ya se puede complicar todo lo que se quiera, pero exacto. las que hubo de utilizar colores muy vivos en encimeras, cocinas, etcétera, cuando la cocina no es muy grande, lo que sucede es el efecto contrario, que visualmente carga demasiado y al final tienes la sensación de que te has quedado sin cocina, que tienes ahí ese artefacto increíble, galáctico, brillante, pero que no tienes sitio ni para cocinar. Bien, pues ese sería el ejercicio. El siguiente es texturas. Y texturas con dos percepciones, con el ojo y con la mano. O sea, ya hemos hablado de la fenomenología y de cómo se percibe la arquitectura en muchas ocasiones, pero vamos a ver qué es lo que nos causa ASMR. En este caso ya no es que nos causa inquietud, que la tendencia está de la ASMR, que es esto que te hace cosquillitas en el cerebro, ¿no? Sí. Que es agradable. Pues ¿qué es lo que vemos en alguna parte, ya no en nuestra vivienda? Cuando voy a tal sitio, a lo mejor en la consulta del médico, a lo mejor en un supermercado, a lo mejor en una tienda que he ido y he tocado una pared y es que la han revestido como de peluche y me estaría tocando esa pared o la han puesto como un césped, no sé cómo, y estaría tocando la pared todo el rato porque me gusta muchísimo. Pues ese es el ejercicio. Pensad, oye, esto podría ponérmelo yo en mi casa, porque a lo mejor antes de pintar una pared de fucsia, te trae cuenta forrarla de césped artificial. A lo mejor te trae cuenta hacerlo así, pero hay que pensar fuera de la caja en ese sentido. Pues bien, el ejercicio sería en cuanto a texturas, qué es lo que te ha entrado por el ojo y luego al tocarlo te ha causado un efecto positivo y lo tienes. Yo no sé si tú tienes algún tacto que hayas memorizado. ¿Tú tienes no, quizás sí, el césped quizás en la terraza, ¿no? El césped artificial y demás. Para Sí ir que me gusta el césped. Sin embargo, en casa no he tenido yo la oportunidad de experimentar ningún tacto fuera de lo común. una textura de madera, un armario que tenga un ribeteado cuando lo toques lo identifiques. Sí, mira, la madera sí que es un elemento que
me gusta mucho, sí. Es un elemento orgánico y ya hemos hablado, ya hablaremos de por qué tenemos un título distinto con lo orgánico respecto de lo mineral. Porque de esto Álvaro Alto hacía unas piezas fantásticas y bueno, Joan y Palasma tienen unos escritos maravillosos sobre el tema. O si es mobiliario, quizás un tejido así como la lana o el algodón, y además también es muy, muy positivo, muy confortable. Exacto, cuando tocas algo que te da gustico, que te da, eso es. que sí, que lo estás tocando y te relaja, Sí, como acariciar un sí, gato. sí, Que relaja. totalmente, totalmente. Pues es eso, buscando. Y cuando encontres esa referencia, piensa, pues si esta pared de piedra que han puesto aquí, que a pesar de ser piedra, tiene esta textura, me encanta, ¿por qué no puedo yo plantear para mi proyecto futuro que mi chimenea o el respaldo de mi cama tenga esta textura? O incluso el patio que voy a hacer en mi casa de campo, ¿por qué no puedo tener yo esta textura? Pues bien, tomad nota y eso, anotadlo también y lo dejáis ahí fijado. El penúltimo, recorridos. ¿Cuántas veces nos hemos encontrado en una vivienda y hemos dicho, se me ha olvidado no sé qué? Y has tenido que dar una pedazo de vuelta increíble porque te lo has dejado en la otra punta de la casa y resulta que es que, claro, como la casa no tiene más que un pasillo y ese pasillo recorre desde la zona de día hasta la zona de noche, dices, voy al aseo, pero me he dejado en la galería, estos suelen ser los puntos diametralmente opuestos, voy al aseo, pero me he dejado en la galería las chanclas porque estaban secando. Bueno, pues entonces ahora sal del aseo con esa forma tan indigna de salir, que sales, que estabas, bueno, sales, recoges las chanclas. ¿Por qué sucede esto? Porque las circulaciones son direccionales, están muy distantes. Pues cuando se hace un proyecto, aunque no lo parezca, pueden generarse circulaciones cíclicas, circulaciones que conecten varios puntos y que hagan que las cosas estén en su lugar. Y eso no solamente se hace abriendo pasos, sino que se hace poniendo las cosas donde toca. Es que exactamente donde hay que lavar las chanclas es en el cuarto de baño o al lado del cuarto de baño, de manera que se minimicen esos tránsitos. Donde hay que tener esa lavadora, como decíamos la semana pasada, es cerca de donde se genera la ropa sucia, no donde está haciéndose la comida. Hay como una vinculación que por costumbre tenemos a esos espacios, porque claro, las instalaciones, ¿qué es más eficiente en un edificio? Pues poner todo lo húmedo, todo el abastecimiento de agua y toda la salida de agua, por decirlo, ponerla en una misma vertical, pues ponemos todas las cocinas y todas las terrazas en una columna del edificio y lo unificamos. Y aquí pues optimizamos recursos y no hay tanta derivación y tal. ¿Qué sucede con esto? Que al final, a efectos del habitar diario, tiene un perjuicio. Entonces eso hay que modularlo. Pues bien, a efectos de recorridos y circulaciones, el ejercicio sería decir, ¿qué echarías de menos? O sea, ¿qué echas de menos cuando estás en casa y dices, oye, estaría estupendo que yo en vez de tener aquí la lavadora, tuviese yo el armario de la despensa, porque ahora que estoy cocinando aquí al lado de la hornilla, pues haría así, cogería las especias, en lugar de tener que irme al pasillo, que tengo las especias. Eso que le sucede a muchísima gente en el día a día, por cómo se organizan o cómo se han organizado los proyectos de vivienda, pues que no nos pase. Yo no sé si te vuelvo a lanzar la pelota, si a ti te pasa con algo. ¿Tienes alguna yo tengo una pega con mi edificio y es una cosa muy curiosa que solo me ha pasado aquí. El edificio es una maravilla, pero tiene una cosa que es que tiene un recibidor muy grande con unos armarios estupendísimos, grandísimos, y luego en el dormitorio tenemos un armario chiquitín. Entonces tenemos que guardar ropa, por ejemplo, mucha ropa en el armario de la entrada, cuando no es nada práctico. Pues te he de decir que esto no solamente pasa en tu edificio, fue una costumbre de planificación. ¿De qué época es? Uy, pues no lo sé. Yo creo que es finales de los 90 o así, o principios, sí, 2000. A mediados del siglo XX, la tendencia de poner gabaneros o grandes recibidores con armarios que pudiesen tener dentro los gabanes y toda la ropa de invierno que fuesen como una zona de tránsito, se pusieron de moda por una cuestión. Cambiar los armarios y tener la ropa de uso en el dormitorio y tener la ropa que has cambiado en una zona común más amplia o más de paso, era algo que se consideraba pues una costumbre casi higiénica. Y también sucede una cosa, se planteaba por otro motivo, y es que si yo quiero hacer que un dormitorio en realidad sea un despacho, no necesito tanto armario para meter ropa. También es cierto que la multiplicación de la ropa que poseemos las personas ha venido con la mitad del siglo XX. O sea, Sí, en el siglo XX totalmente. entran las franquicias en el panorama y se dispara el consumo de ropa y la acumulación. Porque al final terminas poniéndote las 6 o 7 cosas de siempre, pero de comprar
compras de más siempre. Mm. Aquí se acumula mucho. Pues bien, esa costumbre viene de ahí. Pues fíjate, eso se resolvería con un esquema de funcionamiento, con un esquema de compartimentación o de almacenaje mejor resuelto, en el caso de tu vivienda. Pues esta es otra cosita a anotar. Y por último, el último punto es espacios. ¿Demasiado o demasiado poco? Y cuando digo esto, dice, bueno, ¿cuándo va a ser demasiado un espacio? Es decir, es imposible que yo encuentre que un espacio es demasiado. Yo, si mi casa en vez de 100 metros pudiese tener, yo qué sé, 300, 300. pues mejor. Pero ojo con esas distribuciones, porque luego hay que climatizarlo, luego hay que mantenerlo, limpiarlo, etcétera. Y cuando digo demasiado poco, me estoy refiriendo a dormitorios, estos dormitorios que se hacían por contar un dormitorio, pero que son de 6 metros cuadrados, que cabe una camita y poco más. Eso es demasiado poco. Esos baños que casi das con las rodillas en la puerta, cuando cierran, esos que aparecen, esos aseos terribles, que tienen un lavamanos como de avión, y Sí, sí. a veces, porque cuando se ponen a hacer algunos planos, pues por sacar otro baño, utilizan cualquier huequecico, pues eso es demasiado poco. Pero el demasiado también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, igual tienes una habitación que incomoda de lo grande que es, o que ves destartalada, porque tiene demasiados metros para el uso que tiene. Igual sucede esto. Pues bien, si alguna persona, yo no sé si a ti te sucede, ¿hay alguna habitación que digas tú, es que esto es Sí, muy grande para ser? sí, sí, totalmente. Justo lo he dicho, ¿no? El recibidor, que es muy grande el recibidor, tiene hasta 3 armarios dentro del recibidor y es muy grande este recibidor. Al final, bueno, pues lo adaptas, ¿no? Y lo conviertes ahí en algo útil o intentas convertirlo en algo útil en lo que se pueda convertir una entrada. Claro, pero el recibidor, en realidad, que es un elemento decimonónico, heredado, el recibidor que tiene la función de actuar como filtro para la intimidad de los usuarios, con el tiempo se ha ido eliminando. O sea, los recibidores cerrados se han ido quitando porque la gente lo incorpora a un living, que es una zona de día, en la que vas a estar para recibir a la gente directamente. Claro. Ya no se cuenta con servicio, no va a salir el chambelán a anunciar a nadie, no vas a salir. Pero fíjate, tú tienes un recibidor muy grande y quizá echarías de menos tener cierta amplitud en otra habitación que a lo mejor está al lado, me mueres ese tabique y Claro, decir, pues mira, estos claro. armarios, vuélcalos para allá, me los pones en la otra habitación, le das estos 6 o 7 metros cuadrados que me van a venir de maravilla y el recibidor que sirve para llegar y dejar las llaves, pues, Claro. oiga, que suelen ser, por cierto, vinculándolo con el primer punto, de los puntos de los elementos de la vivienda que peor se tratan efectos de iluminación. Y a veces una rasgadura o un óculo en el sitio adecuado puede hacer que cambien por completo y que se conviertan en un lugar mucho más agradable a la hora de llegar a casa. Pues bien, este es el último punto, el de los espacios, que yo querría que la gente anotase como ejercicio. Recopilando, la luz, paséate por casa y mira a ver dónde tienes que encender la luz y lo anotas. La temperatura, qué habitación tienes aborrecida, que no puedes entrar en verano o en invierno. El color, qué te inquieta de qué habitación de tu casa. Las texturas, qué has visto por ahí que te guste y cómo te gustaría llevarlo a casa. Los recorridos, qué echas de menos cuando tienes que hacer un recorrido que te parece un incordio o te parece indigno dentro de tu casa. Y los espacios, en qué sitio pondrías más metros y en qué sitio ves que sobran. Con estos 6 puntos, si los anotamos, lo que vamos a tener, pongo aquí, anota los resultados, porque son la base del futuro proyecto de tu reforma o de tu vivienda. Con estos ejercicios, con estos juegos, que son muy facilitos de hacer, uno rápidamente, si se está planteando hacer una reforma en su vivienda o si se está planteando hacer una casa en una parcela que ha comprado o que va a comprar, Ya sabes lo que quieres cambiar. exactamente, vas a darle al arquitecto unas claves cruciales. Porque igual hay gente que revela fotografía de la manera tradicional y necesita una habitación ciega. Pero oiga, eso habrá que hacerlo donde toque. Pero por Claro. defecto, que no nos quedemos sin luz en una habitación. Pues bien, yo quería cerrar, aparte de recordándole a la gente la cuestión de la Semana de la Movilidad y de lo que es la ciudad amable, lo que es la vivienda amable. Y la vivienda amable suele contar con todos estos elementos que hemos narrado. Así que a todos los oyentes, y con esto ya me voy despidiendo, les invito a que sigan estos puntos, hagan este ejercicio y vean en un trocito de papel qué es lo que sucede ahí, porque esa será la base del futuro proyecto de su vivienda ideal, de su modus vivendi del futuro. Totalmente. Yo ya lo tengo en mente, ¿eh? He apuntado 2 cositas, como lo del recorrido o los metros de más, ¿no? que hay que distribuir, por ejemplo. Correcto. Bueno, pues Enrique, que muchísimas gracias por estar con nosotros. Un placer. Un saludo. Hasta luego. Hasta luego.